Para la segunda fila, y por el hecho de que va a ser una blusa que voy a tener que separar frente de espalda, vamos a hacer un truquito. Giramos nuestro tejido. Entonces, como nosotros tenemos que empezar en el centro del abanico, lo que vamos a hacer es girar el tejido y deslizarnos 1. A mí me gusta deslizarme justamente al centro, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer un punto aquí, ¿sí? Y un punto abajo, ya, porque me gusta el centro. Y ahí y como son solo dos, no me deja. Ahí está. Ya estoy en el centro y ahora sí empiezo a hacer nuevamente lo que me corresponde. Me corresponde hacer un abanico. Entonces, hago 3 cadenas de subida, 2 puntos altos, va, 2 cadenas, 2 puntos altos. Listo. Para poder llegar acá, voy a hacer solamente 3 cadenas. 1, 2 y 3. ¿Y qué voy a hacer? En lugar de empezar aquí, voy a empezar en un punto antes o en la cadena anterior a mis pilares. ¿Sí? Entonces, 1. Y voy a hacer punto sobre punto. Y esta vez voy a hacer 5 puntos altos. Ya van 2. Serían 3. 4 y 5. Para llegar al centro, que es donde voy a tener que hacer otro punto, yo voy a hacer 2 cadenas. 3 cadenas, perdón. Y voy a hacer sobre este punto un punto bajo. Y vuelvo a hacer 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y empiezo otra vez saltándome, si se dan cuenta, 2 pilares. Me salto 1, me salto 2 y empiezo en el tercero. Hago 1. Hago 2. Hago 3. 4. Pilar sobre pilar. Y el quinto lo voy a hacer en la siguiente cadena de las 3 que me servían de separación entre los pilares y mi abanico. Hay que tener mucho cuidado porque a veces esta cadena se aprieta un poquito y no nos permite observarla. Entonces después nos queda un espacio muy abierto. 5 cadenas o 5 pilares de cada lado, ¿sí? Y volvemos otra vez a hacer abanico sobre abanico. Para eso voy a hacer 3 cadenas y empiezo a hacer abanico sobre abanico. El abanico está constituido de 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos. 1 y 2. Teniendo mi abanico, voy a hacer el siguiente abanico acá, pero ya no le voy a hacer ningún punto, sino que directamente hago un siguiente abanico.
2 puntos altos, 2 cadenas, dos puntos altos. Y me toca empezar nuevamente a hacer lo que hice aquí. Hago 3 cadenas y en la cadena antes del primer pilar o del primer punto alto hago un punto alto y luego hago punto alto sobre punto alto, pero hasta completar únicamente 5. Van 2, 3, 4, 5, ¿sí? Para llegar a este pilar central hago 3 cadenas, 1, 2, 3 y sobre este pilar central lo que hago es un punto bajo, justo en el centro. ¿Sí? Vuelvo a hacer 3 cadenas, me salto 2 pilares, 1, 2 y en el tercer punto alto empiezo a hacer otra vez punto alto sobre punto alto hasta completar 1, 2, 3, 4 y 1, 5. Volvemos aquí. Hemos llegado al último pilar, 1, 2, 3, 4, 5 y el quinto, como siempre, va tomando la primera cadena de las 3 que me sirven para llegar a la finalización de mi motivo. Entonces vuelvo a hacer 3 cadenas y concluyo mi motivo. Ya sabemos que para pasar de motivo a motivo no voy a hacer cadena, sino que directamente paso al siguiente motivo o a la siguiente, al siguiente abanico. Recuerde que cada motivo concluye con un abanico o inicia con un abanico. Concluye e inicia con un abanico. A ver, aquí está medio abanico. Hasta ahí me quedo. Y muestro. Hablemos un poquito para que no se vaya a dañar. A ver, desde el inicio. Tenemos el primer abanico de inicio. Este es nuestro motivo. Abanico, 3 cadenas. En la primera cadena, antes de empezar los puntos altos de la primera fila, hago mi primer punto alto. Aquí eran 6, acá ahora van a ser 5. Por lo tanto, me van a quedar 2 puntos altos libres. Hago 3 cadenas y en ese punto alto central un punto bajo. Y repito, 3 cadenas, dejo 2 puntos altos de la fila anterior y en el tercer punto alto inicio mi secuencia de 5 puntos altos. Recordando siempre que el último punto alto va a tomar la primera cadena de separación. Vuelvo a hacer 3 cadenas y hago mi abanico. Para separar motivo de motivo, yo no voy a hacer ningún punto de separación, sino que mis motivos van seguidos. Entonces, concluyo los 6 motivos o la hilera de los 6 motivos y regresamos aquí para cerrar y ver cómo hacemos la tercera fila. Hemos llegado a al último motivo y recordemos que entre los dos abanicos no había absolutamente ninguna cadena, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es irnos a la tercera cadena, que era la cadena de subida, y
deslizarnos o hacer un punto deslizado y ya están unidos los dos motivos. Tercera vuelta. Para eso giramos, ¿verdad? Porque vamos a tener que empezar de nuevo acá. Entonces giramos y nos deslizamos hasta el abanico. Entonces volvemos a hacer los puntos deslizados hasta el abanico. Uno más porque me gusta, ya saben, el centro. Y comienzo a hacer mi abanico. Hago 3 cadenas de subida, 2 separaciones o 2 cadenas más y 2 puntos altos de 3 sacadas. Y ya tengo mi abanico. Ahora, ¿cómo vamos a hacer este espacio? Vamos a dar 3 cadenas, como siempre, 1, 2, 3 de separación, y esta vez vamos a ir punto sobre las 5 puntos altos de la segunda fila. 2, 3, 4 y 5. Para llegar acá, vamos a dar 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y en el punto bajo que teníamos, damos un nuevo punto bajo. Y 5 cadenas de subida. 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a hacer los 5 puntos altos sobre los 5 puntos altos que teníamos. O sea, 5 puntos altos sobre 5 puntos altos. 1, 2, se dieron cuenta que le pegué a la cámara. 3, 4 y 5. No. Aquí. Ahí. 5. No se veía bien. Ya. Volvemos entonces al centro. Para separarnos, 3 puntos, cadenas 2, 3 y volvemos a los abanicos. Y aquí viene la pequeña variación. Otra vez. No se olviden que siempre va a ser abanico sobre abanico. Y los abanicos están constituidos por 2 puntos altos dobles o de 2 sacadas y 2 cadenas de separación. Volvemos a dar ahora, acuérdense, aquí había una cadena, aquí no había ninguna cadena. Tercera vuelta, una cadena. Y volvemos a hacer un abanico. Dos cadenas y concluimos con los 2 puntos altos, 2 cadenas, el abanico, ¿sí? Y empezamos nuevamente nuestro motivo. Este es nuestro motivo. Abanico, 3 cadenas de separación, 5 puntos altos, 5 cadenas, punto bajo sobre punto bajo, 5 cadenas, 5 puntos altos sobre 5 puntos altos sobre los 5 puntos altos de abajo, 3 cadenas, abanico, una cadena de separación
y se vuelve a empezar. Y eso es lo que vamos a repetir durante todos los motivos. Exactamente igual. Nos vemos cuando llegue a cerrar este motivo para hacer la fila número 4. Llegamos al final de la vuelta 3. Como siempre, unimos con un punto deslizado en el tercer punto alto de la cadena de subida y volvemos a girar nuestro tejido para ir otra vez al centro de nuestro abanico haciendo puntos deslizados. Llegamos al centro y volvemos a hacer un abanico. 3 puntos altos de subida, un punto alto doble, 2 cadenas, 2 puntos altos dobles o también llamados 2 puntos altos de 3 sacadas. Saca 1, saca 2, saca 3. Listo. Tenemos que hacer los 3 puntos las 3 cadenas de separación de los abanicos como siempre y llegamos a nuestras 5 puntos. ¿Qué vamos a hacer? En lugar de tomar este primer punto, vamos a ir al segundo. Tomamos hebra y vamos al segundo punto alto y hacemos ahí un punto alto. 1, 2, 3 y 4, o sea, punto alto sobre punto alto. Y vamos a agregarle en la primera y en la segunda cadena de separación un punto alto, porque eran 5. 1 y vamos a la siguiente cadenita. 2. ¿Ya? Ahora hacemos 3 cadenas de separación y vamos a la segunda cadena antes de llegar al punto alto de la siguiente subida. Hacemos ahí, hacemos aquí y hacemos 4 puntos altos sobre los puntos altos que tenemos de la vuelta anterior. Solamente hacemos 4. 1, 2, tomando siempre las 2 hebritas, ¿no? 3. Hay que tejer flojito para que pueda ingresar el ganchillo porque es número 4. ¿Sí? Y volvemos a nuestras 3 cadenas, 1, 2 y 3, y vamos a nuestro abanico. Abanico sobre abanico. Ese es nuestro motivo. Abanico, 3 puntos. Dejamos un punto. Hacemos 6 puntos altos, incluyendo
2 cadenitas de la cadena inferior, 3 puntos de separación, 6 puntos altos, 3 cadenas, abanico. Para separar motivo de motivo, vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 cadenas y volvemos a hacer el nuevo abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, dos puntos altos, se enredó, vamos a ver, segundo punto alto, ahí. Volvemos como siempre al terminar para hacer la quinta vuelta. Hemos concluido nuestra cuarta vuelta y tenemos que unir los dos abanicos. Entonces, cada abanico está separado por 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenas y unimos en la última cadena o en la cadena más alta, en la tercera cadena de la cadena de subida. A ver. Listo. Hacemos un punto deslizado. Listo. Y volvemos a girar como siempre, ¿no? Para girar como siempre, tenemos que recordar que debemos empezar en el centro de un abanico. Entonces, si nosotros giramos, tendríamos que corrernos todo esto hasta acá. Entonces, es mucho mejor, por comodidad, deslizarnos hasta el centro de este abanico de acá. Y así, al centro del abanico con el que estábamos terminando. Y ahora sí, giro, ¿cierto? Subo 3 cadenas y giro mi tejido y comienzo a hacer mi abanico normal. Ya tengo dos cadenas, 2 puntos altos. 1 y vamos por un segundo punto alto. ¿Sí? 2. Tenemos ya entonces nuestro abanico de subida. Para unirlo a este abanico de acá, ya no son 3 cadenas, sino que van a ser 5 cadenas. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y vamos a hacer el siguiente abanico. 1, 2, 2 cadenas, 1, 2. ¿Sí? Entonces vamos a entrar a recién estamos entrando a nuestro motivo. ¿Sí? Nosotros hemos hecho aquí 3 cadenas que debemos rellenar. Hacemos nuestras 3 cadenas de salida, 1, 2, 3 cadenas de salida y en lugar de iniciar en la primera, en el primer punto alto, vamos a iniciar en el segundo punto alto. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5. Y tenemos que hacer sobre estas cadenas un punto alto de 3 sacadas. Acuérdense que cuando hacías esta cadenita de aquí,
esta se aprieta un poquito. Por lo tanto, hay que buscar la forma de hacerlo y lo mismo va a pasar en las otras, ¿cierto? Pero como habíamos dicho, este es nuestro reto. El hecho de que esta blusa nos resulte hermosa, nos resulte funcional y nos sirva o para nosotros o para nuestros hijos o para nuestra familia o para la venta, porque también puede generar cierto tipo de ganancias que veremos después cómo se hace, bueno, pues también es importante porque los retos que nos imponemos como personas, como padres o como microempresarios son los que permiten al ser humano desarrollarse como ser humano. Listo, hemos terminado nuestros 3 puntos altos. Y si nosotros hicimos 5 puntos altos aquí, tenemos que hacer 5 puntos altos acá. Entonces empezamos. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos nuestras 3 cadenas y vamos a nuestro abanico para concluir nuestro motivo. 2 cadenas, 2 puntos altos. De esto se compone el abanico. 2 puntos altos, 2 cadenas, 2 puntos altos y siempre va a ser abanico sobre abanico. Entonces, este es nuestro motivo. Un abanico, 3 puntos de separación, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos altos, incluyendo los que están sobre los 3 cadenitas que hicimos de separación. 3 cadenas, motivo. Entre abanico y abanico, recordemos que debemos dar 5 cadenas de separación. Así que aquí voy a dar 5 cadenas de separación y empezar un siguiente motivo. Entonces hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y hacemos el siguiente motivo. 1, 2, 2 cadenas, 2 puntos altos, 3 cadenas de separación. Empezamos en el segundo punto alto de la fila anterior y hacemos 13 puntos altos. Al hacer 13 nos queda siempre una menos, ¿sí? Hacemos las 3 cadenas de separación y cerramos con un punto deslizado en el motivo que iniciamos, o en el motivo de inicio, ¿sí? En la tercera cadena de subida. Tomamos el hilito y hacemos un punto deslizado, ¿sí? Volvemos al centro de nuestro motivo. Nos deslizamos al centro de nuestro motivo y giramos para hacer la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5. Vamos por la vuelta número 6. Recuerde que si usted tiene alguna pregunta, déjeme el comentario. No se olvide de suscribir, darle la manito arriba si le gustó este video y si le gustó esta blusa. Si necesita alguna indicación extra, déjemela en el comentario que yo intentaré explicarle qué he hecho en relación a esto y por qué hago ciertas cosas.
Vamos a hacer la vuelta número 6.